El viento ululaba en la oscuridad de la noche, y el eco de un grito rompió el silencio. La tierra parecía temblar bajo el peso de una fuerza que no debería existir. Ethan sabía que había despertado algo que nunca debió ser tocado. En su pecho, el miedo era palpable, como una presión insoportable. Él había sido elegido, pero no entendía aún el precio. El suelo crujía bajo sus pies mientras avanzaba, temeroso de lo que podría hallar. La luna llena iluminaba su camino, bañando todo con una luz plateada que parecía congelar el tiempo. Cada paso que daba lo acercaba más a la verdad, pero también a la condena. Los murmullos de los ancestros lo rodeaban, llenos de advertencias no escuchadas. Ethan no podía huir, no ahora. Estaba atrapado en el destino que él mismo había desatado. ¿Sería suficiente su fuerza para enfrentar lo que había comenzado? Ethan no podía evitar el peso que sentía sobre sus hombros. La imagen del altar aún ardía en su mente. Un susurro de viento frío le helaba la piel mientras caminaba. Sabía que cada paso lo alejaba más de lo conocido, de la seguridad que antes le daba su vida. Algo había cambiado, algo irreversible. No era solo la leyenda que había oído en su niñez, sino algo mucho más real, algo que ya no podía ignorar. La presión crecía, y con cada nueva revelación, su miedo aumentaba. ¿Qué tan lejos estaba dispuesto a llegar para descubrir la verdad? Los ecos de su corazón resonaban en su pecho, sin cesar. Pero una voz dentro de él le decía que debía seguir, que el destino lo había marcado. ¿Sería capaz de enfrentarse a lo que le aguardaba? Cada rincón del bosque parecía observarlo. El susurro de las hojas movidas por el viento sonaba como una advertencia. Ethan había oído historias sobre aquellos que desenterraban secretos prohibidos, pero nunca pensó que él sería el próximo en caer en su trampa. La tierra debajo de sus pies parecía crujir, como si le advirtiera que algo estaba por suceder. A lo lejos, una figura se movía rápidamente entre los árboles, como una sombra fugaz. Su respiración se aceleró, y el sudor le caía por la frente. Había algo allí, algo esperando. ¿Era un amigo o un enemigo? El miedo apretaba su pecho, pero su necesidad de respuestas lo impulsaba hacia adelante, sin poder detenerse. La pregunta seguía martillando en su mente. ¿Qué se desataría al final? La figura desapareció tan rápido como había aparecido. Ethan se quedó allí, con los músculos tensos, esperando que el aire volviera a ser normal. Pero algo estaba mal, algo que no podía identificar. El bosque, antes silencioso, ahora parecía lleno de vida, como si cada árbol, cada piedra, estuviera vigilando. Su mente daba vueltas alrededor de una idea aterradora. Lo que había desatado no solo lo afectaba a él. Quizá había algo mucho más grande en juego, algo que ni siquiera él podía comprender por completo. A lo lejos, las luces de una pequeña aldea brillaban, pero se sentían tan lejanas como un recuerdo vago. El miedo lo alcanzaba nuevamente, pero su curiosidad era más fuerte, y con un último vistazo al horizonte, decidió seguir adelante. ¿Qué haría cuando se enfrentara a la verdad? A lo lejos, el sonido de un tambor comenzó a sonar bajo pero resonante, como si viniera de las entrañas mismas de la tierra. El eco de los golpes parecía llenar el espacio alrededor de Ethan. Algo en su interior despertó. El sacrificio que los ancestros habían mencionado en los relatos de su juventud ya no sonaba tan lejano. Quizá había llegado el momento de enfrentarse a lo que todos temían. La figura que había visto antes volvió a aparecer en su mente, y el tambor seguía retumbando en sus oídos. Ethan se detuvo un momento, mirando al frente, hacia la oscuridad que aún se extendía más allá del alcance de la vista.
¿Sería esta la última vez que podría regresar atrás? El corazón de Ethan latía con fuerza en su pecho. No había tiempo para pensar, solo para correr. La sombra que había visto antes no era un simple espectro. Estaba tras él, imparable. Cada paso resonaba en el suelo de tierra húmeda. Pero las ramas que se rompían tras él le indicaban que no estaba solo. Con cada giro, el aire se volvía más denso, como si la propia selva lo estuviera atrapando. La figura, visible solo por momentos, aumentaba la presión, acercándose cada vez más. ¿Quién eres?, gritó Ethan, sin esperar respuesta. La respuesta nunca llegó, pero el sonido de sus pasos aumentaba. No podía perderse en la confusión, no ahora. Solo había una forma de escapar: llegar a la aldea. Pero el bosque parecía interminable. ¿Sería este el último camino que recorrería? Ethan se desplomó en el suelo, agotado. Sus respiraciones pesadas llenaban el silencio de la noche. El peligro parecía haberse desvanecido, pero el sudor que empapaba su frente no le daba tregua. ¿Quién me persigue?, susurró para sí mismo, mirando alrededor, aún tenso. El sonido de los pájaros nocturnos llenaba el aire, pero no lograba calmar su mente. Las hojas crujían bajo sus pies mientras intentaba reponerse, pero la calma era solo momentánea. Algo seguía al acecho, y su instinto no lo dejaría descansar. De repente, algo se movió a su izquierda, un sonido sutil. ¿Era su mente jugando con él, o algo más estaba cerca? Con el corazón aún acelerado, Ethan se levantó. No podía confiar en la calma, no aún. Un chillido rompió el aire, como un grito de dolor o de advertencia. Ethan no se lo pensó dos veces. La figura apareció de nuevo, esta vez más clara que antes. Marek, con una mirada fija y peligrosa, emergió de entre las sombras. «Has despertado a fuerzas que no entiendes», dijo con voz baja pero cargada de amenaza. La presencia de Marek dominaba el espacio, llenándolo de una oscuridad palpable. Ethan retrocedió, sintiendo la presión del enemigo acercándose. No sabía si estaba ante un hombre o algo más. Pero su instinto le decía que este no era un simple mortal. Marek levantó una mano, y el aire se volvió más frío. «Esto no ha hecho más que empezar», añadió, una sonrisa cruel en su rostro. ¿Cómo podría luchar contra algo que no comprendía? Ethan estaba agotado, pero algo dentro de él seguía luchando. En el momento de mayor desesperación, una figura apareció entre los árboles. Salomón, el guía del pueblo, se acercó con calma, su rostro impasible, pero su mirada sabia. «No hay huida», dijo, «pero hay un camino que debes seguir». Salomón, con sus cabellos grises y su ropa sencilla, comenzó a caminar con lentitud, como si todo el tiempo del mundo estuviera de su lado. «El enemigo que buscas no solo es un hombre, es una maldición», explicó. Ethan lo siguió, pero las palabras de Salomón le daban una sensación de incomodidad. ¿Cómo podría confiar en alguien que parecía saber tanto y aún así se mantenía tan callado? La verdad será revelada, pero debes estar preparado para lo que viene, advirtió Salomón. Un dilema le recorrió la mente. ¿Estar preparado para enfrentar lo desconocido o huir de todo esto? «Es hora de actuar», dijo Ethan, su voz temblorosa pero firme.
El miedo seguía aferrándose a su corazón, pero la determinación lo estaba invadiendo. El sol comenzaba a salir, pintando el cielo con tonalidades cálidas, pero en su interior sentía que aún no había llegado la calma. No puedo seguir huyendo, pensó mientras avanzaba hacia el camino señalado por Salomón. A pesar de la advertencia, su miedo se transformaba en resolución. Sabía que enfrentarse a Marek era inevitable, pero la necesidad de comprender lo que estaba ocurriendo lo empujaba hacia adelante. No sé qué voy a encontrar, pero debo seguir, pensó, mientras se adentraba más en el bosque. El miedo era solo una sombra que, a partir de ese momento, ya no lo dominaría. La calma que sentía Ethan al caminar por el sendero de la selva no duró mucho. Algo en el aire cambiaba. Salomón caminaba a su lado, pero sus ojos, normalmente serenos, ahora evitaban el contacto. El peso del silencio entre ellos era palpable, como si ambos estuvieran cargando una verdad que aún no se atrevían a decir. Cada crujido de las hojas parecía más pesado de lo normal, como si el mundo estuviera pendiente de cada uno de sus pasos. Este lugar tiene sus propios secretos, murmuró Salomón, mirando de reojo a Ethan. La frase le pareció extraña. Nunca antes había hablado de esta forma. El aire estaba cargado de una tensión que no podía ignorar. ¿Era solo la selva jugando con su mente? ¿O había algo más en las palabras de Salomón? Al llegar a un claro, Ethan se detuvo a tomar aliento. La sensación de estar siendo observado no lo dejaba. Salomón se detuvo a su lado y por un momento la conversación cambió de tono. A veces, lo que buscamos nos lleva a lo que tememos, dijo Salomón, su voz más baja que de costumbre. Ethan sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Había algo en sus palabras que resonaba profundamente, como si Salomón supiera más de lo que decía. ¿Tememos lo que no entendemos? ¿O lo que sabemos?, respondió Ethan, mirando al anciano con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Salomón lo miró fijamente. Su expresión imperturbable. Ambos, hijo, pero lo peor es ignorar la verdad que tienes ante ti, añadió, dejando una sombra de duda en la mente de Ethan. Algo en su tono no era el mismo de antes. Ethan había aprendido a confiar en Salomón, pero esa confianza comenzó a tambalear cuando se encontraron con Marek, así que él te ha dicho todo, dijo Marek con una sonrisa torcida, mirando directamente a Ethan. La sorpresa recorrió el rostro de Ethan, como si acabara de recibir una bofetada. Salomón, AG-50, Male, se quedó en silencio, observando la interacción entre ambos, con una mirada calculadora. Ethan no comprendía lo que estaba pasando. Sabía que alguien lo haría, murmuró Marek. ¿Tú también? Ethan no estaba seguro de a quién se refería, pero la tensión era palpable. La conversación se tornó pesada, como si cada palabra estuviera cargada de significado. Las creencias de Ethan sobre quién era el enemigo comenzaban a desmoronarse. Había estado cegado todo este tiempo. De repente, Marek dio un paso adelante y con una rapidez sorprendente empujó a Ethan al suelo. No tenías que saber esto, pero ahora ya es demasiado tarde, dijo Marek, su voz fría como el hielo. Ethan, atónito, intentó levantarse, pero la presión de Marek lo mantenía inmóvil. Salomón, observó desde un rincón, sin moverse. La verdad se desveló de golpe. Salomón había estado manipulando a Ethan todo el tiempo. Fui yo quien te guió hasta aquí, pero no con buenas intenciones, confesó Salomón. Su voz grave. Ethan sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies.
La traición fue como una puñalada, y el dolor de la revelación lo golpeó con fuerza. ¿Por qué? Apenas logró susurrar, su voz temblando de incredulidad. Porque todo este tiempo ha sido solo una herramienta, dijo Marek, mientras Ethan se desmoronaba, sin poder procesar lo que acababa de escuchar. Ethan no podía creer lo que acababa de descubrir. La traición de Salomón lo había dejado devastado. Se levantó lentamente, su cuerpo temblando, sin palabras. El dolor en su pecho era insoportable, pero algo dentro de él lo mantenía en pie. Marek se alejó, dejándolo con su nueva verdad. Salomón ya no era su guía, era su enemigo. El aire estaba denso con la ira de Ethan. Pero también con una resolución naciente. Ahora sabía que su lucha no solo era contra Marek, sino contra aquellos que le habían mentido desde el principio. No podía quedarse en la desesperación. Con los ojos fijos en el horizonte, se preparó para actuar, para enfrentarse a lo que aún estaba por venir. Esto no se queda así, murmuró con determinación, mientras se adentraba nuevamente en la selva, preparado para lo que le esperaba en la siguiente fase de su destino. El silencio que siguió a la tormenta era ensordecedor. Ethan se sentó en el suelo, las piernas temblorosas, tratando de procesar lo que había sucedido. Salomón estaba a su lado. Su rostro impasible como siempre, pero sus ojos, esos ojos le decían algo diferente. La confusión lo invadió, y la sensación de traición lo aprisionó. El aire, antes fresco y limpio, ahora estaba impregnado de un peso invisible. El sol comenzaba a ponerse, y el rojo del atardecer parecía intensificar la soledad en su corazón. No entendí nada de esto, murmuró Ethan, casi en un susurro. Salomón lo miró fijamente, como si esperara que entendiera algo sin palabras, algo que aún no estaba listo para ver. Y de repente, una pequeña chispa de comprensión atravesó su mente. ¿Y si todo esto no fuera lo que parecía? La memoria de Ethan volvió a momentos pasados, cuando las palabras de Salomón habían sido un consuelo. La primera vez que se conocieron, el anciano le había hablado de antiguos rituales y de una maldición que parecía envolver todo lo que tocaba. Lo que buscas está más cerca de lo que imaginas, había dicho Salomón en su primer encuentro. Las palabras ahora retumbaban en su mente. Recordó el brillo extraño en los ojos de Salomón, el leve titubeo en su voz cuando mencionó la verdad. Todo había sido una mentira. La traición estaba más cerca de lo que pensaba. La verdad era mucho más aterradora de lo que había imaginado. La maldición era parte de él. Una maldición heredada que había llevado sin saberlo. El aire se volvía más denso a medida que Ethan se enfrentaba a la verdad que comenzaba a entender. «Lo sabías todo, ¿verdad?», preguntó con una mezcla de ira y dolor. Salomón no respondió de inmediato. El silencio entre ellos se alargó, cada segundo más pesado que el anterior. La tensión era palpable. Ethan lo miró a los ojos, buscando una respuesta, pero Salomón simplemente observaba, sin miedo. «Es tarde para arrepentirse, ¿verdad?», dijo Ethan, su voz quebrada por la tristeza. Salomón dejó escapar un suspiro, como si estuviera resignado a algo inevitable. «Las decisiones que tomas te definen», dijo, casi como si fuera una advertencia. Las palabras flotaron en el aire, pesadas y llenas de una verdad amarga. La lucha interna de Ethan crecía. ¿Cómo podía enfrentarse a lo que su mentor le había ocultado todo este tiempo? «Todo lo que has hecho, todo lo que has creído, fue por nada», dijo Salomón, con una calma inquietante. «Ethan,
Sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. No todo fue en vano, respondió, pero la certeza en su voz vaciló. Todo esto, la maldición, las mentiras. ¿Para qué?, preguntó Ethan, su voz rota. Salomón no se inmutó. Porque hay fuerzas más grandes que tú o yo, dijo, mirando al horizonte. La forma en que hablaba, la tranquilidad con la que aceptaba lo sucedido, era perturbadora. Ethan no podía creer lo que oía. Salomón no era solo su mentor, sino también el arquitecto de su sufrimiento. El verdadero enemigo no era quien pensaba. La batalla no solo era externa, sino interna. ¿Quién había sido el verdadero traidor? Ethan se quedó en silencio. Las palabras de Salomón, todavía resonando en su mente. Así que esta era la verdad todo el tiempo, murmuró Ethan, su voz llena de una mezcla de tristeza y aceptación. El peso de la revelación lo aplastaba, pero en ese mismo momento, algo dentro de él comenzó a cambiar. La ira y la desesperación dieron paso a una claridad fría. La verdad, por dolorosa que fuera, lo liberaba de la confusión. No importa lo que venga después, pensó Ethan. Ya no tengo miedo. Con un último vistazo a Salomón y al bosque que había sido su prisión, se dio vuelta. Un nuevo propósito llenó su corazón. Era hora de enfrentarse a lo que estaba por venir. El destino lo esperaba, y él estaba listo para enfrentarlo. El aire estaba denso, como si el mundo mismo esperara el impacto. Los pasos de Ethan resonaban en la oscuridad del bosque. La adrenalina se acumulaba en su pecho. Algo estaba por suceder. Cada respiración parecía más profunda. El pulso de su corazón se aceleraba. No había vuelta atrás. La figura de Marek apareció frente a él, desafiante, como una sombra que lo había estado acechando desde el principio. «¿Es ahora o nunca?», pensó Ethan, su cuerpo tenso, preparado para lo que venía. El viento susurraba entre los árboles y los rayos de luz de la luna iluminaban su rostro, mostrando la decisión en sus ojos. «¡Basta de juegos!», gritó Ethan, su voz llena de furia. El choque estaba cerca, el enfrentamiento inevitable. La tensión era palpable. En un solo segundo, todo cambiaría. El combate comenzó con una explosión de movimientos rápidos y mortales. Ethan y Marek se enfrentaron cara a cara. «No tienes idea de lo que estás haciendo», dijo Marek, su voz llena de desdén. «Y tú tampoco», respondió Ethan, con la rabia corriendo por sus venas. La batalla no solo era física. Cada golpe, cada movimiento, era una lucha de creencias. Marek creía que la supervivencia era lo único que importaba. Ethan luchaba por algo más: la verdad, la justicia, la libertad. Pero la lucha era desigual, y la furia de Marek parecía más imparable con cada segundo que pasaba. «No puedes ganar», dijo Marek, su voz llena de arrogancia. «No lo sé, pero hoy te detendré», replicó Ethan, su respiración agitada, cada movimiento más decidido. La batalla parecía interminable, hasta que un grito desgarrador rompió el aire. Salomón había entrado en la lucha, pero no de la manera que Ethan esperaba. Con un movimiento rápido, Salomón empujó a Ethan hacia un lado, sacrificándose para protegerlo. «¡No!», gritó Ethan, corriendo hacia él, pero ya era demasiado tarde. Salomón cayó al suelo, su rostro lleno de dolor.
pero también de paz. Lo sabías, Ethan, dijo con voz débil. Era mi destino. Ethan se arrodilló a su lado, sintiendo el peso de la pérdida. No puedes morir, suplicó, pero Salomón sonrió débilmente. Es el precio de la verdad, susurró. El sacrificio de Salomón cambió todo. Ethan sabía que debía continuar, pero el dolor de la pérdida lo envolvía. La verdad ya no podía ser ignorada. Ethan se levantó lentamente, la furia y el dolor transformándose en una determinación inquebrantable. Todo esto terminó ahora, dijo con voz firme, mirando a Marek con una mirada ardiente. Marek sonrió con una calma escalofriante, como si ya hubiera anticipado este momento. No todo termina aquí, dijo, levantando una mano hacia el cielo, desatando una tormenta de energía oscura. La batalla final había comenzado. Ethan enfrentó a Marek con todo lo que tenía, el peso de la verdad, la traición y el sacrificio, dándole fuerza. Cada movimiento era decisivo, cada golpe lanzado con toda su voluntad. Esto es por Salomón, dijo Ethan, su voz llena de rabia. Marek lo miró con desprecio, pero la duda brillaba en sus ojos. Cuando la tormenta se disipó y la última explosión de energía se desvaneció, Ethan se quedó allí, respirando con dificultad. El aire estaba cargado de humo y desolación. Marek yacía derrotado en el suelo. La victoria, aunque alcanzada, se sentía vacía. Ethan miró al cielo, el silencio pesado a su alrededor. El precio fue alto, pensó, pero sabía que la lucha había terminado. El sacrificio de Salomón, su propia lucha, todo había valido la pena. La oscuridad que había caído sobre el mundo comenzaba a disiparse. Es el comienzo de algo nuevo, dijo en voz baja, mientras miraba el amanecer que comenzaba a romper el horizonte. La guerra había terminado, pero una nueva misión comenzaba. La reconstrucción. El aire estaba denso, pero la tormenta interna de Ethan comenzaba a calmarse. El campo de batalla estaba desierto, salvo por los ecos de lo que había sucedido. La luna, ahora clara y llena, iluminaba las ruinas de la lucha. Cada respiración de Ethan era profunda, pesada, como si estuviera exhalando todo lo que había aprendido. El sacrificio de Salomón aún pesaba sobre él. El sol comenzaba a asomar, pero todo seguía envuelto en un silencio pesado. El mundo estaba quieto, como esperando que Ethan aceptara lo que había perdido. Nada volverá a ser igual, pensó, mirando las huellas de los que ya no estaban. La paz no traía consuelo. La verdad, aunque liberadora, también le había costado demasiado. Las sombras de la noche se disolvían lentamente. Ethan se permitió un respiro, pero la quietud solo intensificaba los recuerdos de Salomón y de todos los que habían caído. Lo hice por ti, pensó, recordando su última conversación. El sacrificio de su mentor seguía grabado en su corazón. ¿Vale la pena?, se preguntó, mientras los ecos de su voz llenaban la oscura tranquilidad. Los recuerdos de los momentos felices, de las palabras que lo guiaron, lo atravesaban como flechas. Ya no soy el mismo, pensó, pero no sabía si eso era bueno o malo. La vida ahora continuaba, pero todo había cambiado. Todo lo que había conocido había sido trastornado por la verdad. Un leve susurro lo interrumpió. A lo lejos se veía la figura de Salomón, no física,
sino en su memoria como un espectro que lo guiaba. «No estás solo», susurró Ethan, mirando al vacío, como si las palabras fueran una respuesta a su dolor. La imagen de Salomón apareció en su mente, caminando entre los árboles, su figura espiritual tan real como si estuviera ahí. «Lo que haces ahora es lo que define tu futuro», recordó Ethan de las enseñanzas de su mentor. Su figura fantasmal parecía hablarle, su mirada grave pero amorosa. La presencia de Salomón aún le daba fuerza. Y aunque no estaba allí físicamente, sus palabras resonaban más que nunca. Ethan respiró hondo, como si tomara de nuevo la vida. El proceso de sanación comenzaba, incluso si aún dolía. La enseñanza de Salomón comenzó a tomar forma en la mente de Ethan. Las palabras del anciano sobre el equilibrio entre la oscuridad y la luz le devolvieron la calma. «Lo que haces es más importante que lo que has hecho», recordó, y una leve sonrisa se formó en su rostro. «La lucha nunca termina. Pero sabemos cuándo se detiene», pensó, mirando al horizonte donde la luz y la oscuridad se encontraban. La verdad era ahora clara, y Ethan comprendió por completo el sacrificio de Salomón. La lección era eterna. La paz no es ausencia de conflicto, sino aceptación de lo inevitable. Su mentor ya no estaba, pero sus enseñanzas vivirían en él para siempre. La paz finalmente llegó, aunque de una manera diferente a lo que Ethan había imaginado. «Así que esta era la verdad», murmuró, mirando al frente, sus ojos llenos de determinación. Lo que había perdido ya no podría ser recuperado, pero lo que quedaba en su corazón era su propósito renovado. «He aprendido», pensó, «y con eso puedo seguir adelante». La batalla externa había terminado, pero la interna apenas comenzaba. «Lo que venga, lo enfrentaré», dijo, su voz tranquila pero firme. La aceptación de su nuevo camino lo llenó. Y aunque el pasado no se podía cambiar, el futuro aún era suyo para decidir. Con un último vistazo al amanecer, se preparó para continuar, con un corazón más ligero, pero más sabio. El mundo respiraba de nuevo, como si despertara de un largo sueño. El sol se alzaba lentamente, iluminando el campo de batalla vacío. Ethan caminaba solo entre las ruinas, su cuerpo agotado, su mente más tranquila, pero cargada de recuerdos. La victoria ya no sabía a triunfo, sino a silencio. La vida había cambiado, y con ella todo lo que había conocido. Valió la pena, pensó, mientras sus pasos lo llevaban lejos de lo que quedaba del conflicto. La respuesta no estaba clara, pero el camino continuaba. El viento acariciaba su rostro, llevándose con él las cenizas de lo que había sido. El peso de las pérdidas aún lo acompañaba, pero ahora algo dentro de él le decía que el final de esta historia era solo el comienzo de otra. Ethan miró atrás una última vez. Todo lo que había sido suyo, todo lo que había conocido, se desvanecía en el aire. No había más peleas, ni enemigos, ni sombras que perseguir. El pasado se disolvía lentamente mientras él caminaba hacia su futuro. «La verdad te consume», susurró, una frase de Salomón que aún resonaba en su mente. Las huellas de su caminar desaparecían con el viento, como si nunca hubiera estado allí. Ethan sabía que el tiempo continuaría su marcha sin él, pero él ya no podía quedarse. A medida que avanzaba, su figura se difuminaba en la distancia, convirtiéndose en parte del paisaje, como un recuerdo que se disuelve en el aire. Las palabras de Salomón resonaron en la mente de Ethan mientras caminaba. En su memoria, veía al anciano de pie, observando el horizonte,
guiándole hacia un destino desconocido. La vida no se trataba de huir, sino de aceptar lo inevitable. La verdad es un peso, pero es lo único que permanece, pensó. Un susurro en el viento le trajo una última lección de su mentor. La libertad está en lo que decide ser, murmuró Ethan, mientras se detenía por un momento. Aunque Salomón ya no estaba, su legado seguía vivo en cada paso que Ethan daba. Era un eco, una voz que se había convertido en parte de su ser. La misión ya no era vencer a un enemigo, sino reconciliarse con lo que había perdido y lo que ahora podía ser. El mundo seguía su curso, pero Ethan ya no era el mismo. Los rostros en el pueblo, los nuevos caminos, las nuevas oportunidades, todo lo que había quedado atrás seguía adelante. Todo sigue, pensó, mientras veía a la gente retomar sus vidas, pero el peso de la experiencia estaba con él, profundo y silencioso. Ya no era solo un hombre buscando respuestas, sino uno que había entendido que la verdad, por dolorosa que fuera, lo había liberado. Quizás la paz esté en el avance, no en el olvido, reflexionó, mientras observaba cómo la vida se reorganizaba a su alrededor. Un ciclo se cerraba, pero otro comenzaba, y con ello, la aceptación de que el pasado y el futuro debían coexistir. Quizás nunca haya respuestas para todo, pensó Ethan, mientras miraba el horizonte. El silencio de la mañana era profundo, y la paz, aunque suave, se sentía eterna. Lo que había vivido, lo que había aprendido, lo que había perdido, todo ahora formaba parte de su ser. La verdad nunca puede ser poseída, solo aceptada, pensó, recordando a Salomón. La última lección de su mentor resonaba en su alma. Con una última mirada al horizonte, Ethan entendió que, aunque su camino había cambiado para siempre, su viaje apenas comenzaba. El futuro estaba por delante, pero ahora podía caminar con una nueva perspectiva, listo para enfrentar lo que vendría.